Bueno, le decía entonces que fíjense, este ya apunte de agente físico, que incluso era importante entender el- la connotación que tienen los riesgos físicos, ¿no? Acá está acotado todo lo que es eh, riesgo físico en cuanto a radiaciones, todo lo que es radiación, todo lo que es medicina nuclear o medicina atómica en cuanto a radio gamma, beta, todo lo que es radioterapia, ultravioleta, se usa infrarrojo, se usa radiaciones ionizantes, están contempladas en este pequeño apunte de riesgo físico. Yo, acá estaba, quería acotar una parte de, a ver, está, fíjense, fíjense que acá en la última hoja habla de iluminación insuficiente, vibración de extremidades superiores y vibración en el cuerpo entero. Veamos la iluminación insuficiente, dice, ¿no? La exposición se puede dar en los trabajos de minería subterránea, dice, en ninguna otra actividad este agente de riesgo está presente. Pero no solamente en tareas de minería subterránea, sino hay una iluminación insuficiente cuando estamos trabajando en un depósito, en un galpón, en una parte donde justamente la iluminación está muy por arriba, cerca del nivel del techo, entonces toda la propagación de la luz se hace difusa y muchas veces no tengo puntos de iluminación o buenos puntos de iluminación en algunos lugares del depósito. Aunque en los depósitos lo importante de iluminar son los pasillos, porque los pasillos es donde se transita, luego en los lugares donde se deposita la materia prima o el producto terminado, o lo que se quiera almacenar, no es necesario que esté iluminado, que esté semi-iluminado o cercano a la penumbra, mientras se utilice luego cuando se quiera sacar ese producto, la iluminación del autoelevador o del equipo o de la zorrita que se está por trabajar, no hay problema. Vibración de extremidades superior, los brazos, o los brazos, los antebrazos, son los miembros superiores, por eso dice superior, extremidades, B, vibración, están en la sigla en inglés, trabajadores que realizan tareas manuales con la siguiente máquina: motosierra, motoguadaña, martillo neumático, taladros percutores, amoladora. Se existe medición en las vibraciones de extremidades superiores, supera el límite seguro, entonces se considera que están expuestos. Si no hay medición, entonces se debe evaluar la tecnología de la maquinaria y el tiempo de exposición. Siempre es importante el tiempo de exposición. Y fíjense después, vibraciones del cuerpo entero, dice maquinaria vial, o sea, ¿por qué una maquinaria vial, un tractor, tiene este tipo de problemas? Yo ya les expliqué o les comenté en clases anteriores que esta máquina o este tipo de herramienta de mucho peso no tiene suspensión, no tiene como un automóvil, una camioneta, un camión, la suspensión necesaria para poder amortiguar los golpes, los impactos o el desnivel en los relieves. Quizá el asiento puede tener una pequeña suspensión, pero bueno, entonces todo el cuerpo o toda la vibración del cuerpo entero o vibración del músculo esquelético, se le conoce también, permite que absorba todos los movimientos de la máquina, porque justamente no es un rodado para pasear, sino un rodado para trabajar. Se considera expuesto, dependiendo, dice, la tecnología que tiene la maquinaria, el tiempo de exposición,
no esporádico, máquinas agrícolas, si existen mediciones de vibraciones del cuerpo entero y supera el límite seguro, entonces se considera expuesto. Si no hay medición, entonces se debe evaluar la tecnología del vehículo, asientos, ruedas, etcétera, y las zonas de transitadas en el tiempo de exposición por jornada, maquinaria industrial, montacarga, si existen mediciones, dice, de vibración del cuerpo entero, y supera el límite seguro, entonces se considera expuesto. Si no hay mediciones, se evalúa la tecnología del vehículo, asiento, rueda y la zona de transitada y el tiempo de exposición de la jornada. Entonces, siempre esta parte de vibración cuerpo entero o de extremidades superiores, ustedes luego lo verán en ergonomía. Ergonomía engloba o empieza a trabajar mejor con estas vibraciones de extremidades superiores, de extremidades inferiores, como las piernas, o de cuerpo entero. Entonces, de esta manera, se termina, terminamos de analizar un poquito todo lo que era el riesgo, agente de riesgo químico. Quiero ver yo ahora el agente de riesgo biológico y bacteriológico del apunte que yo le había pasado, que también habíamos leído en cuanto a ver, de riesgo biológico, habíamos analizado, habíamos leído el primer apunte que decía higiene. El primer apunte que decía higiene hablaba de cuanto el contaminante, lo hablaba de higiene analítica, higiene operativa, higiene de campo, cómo lo analizábamos, cómo planteábamos distintos tipos de higiene para poder llegar a descubrir el agente de riesgo y tomar las medidas necesarias para atenuar o anular dicho agente de riesgo. Ahora estamos con el riesgo biológico y ese agente de riesgo biológico zoonóticos, dice brucelosis, exposición a ciertas zonas de lo frigorífico, zona sucia, y en el sector precautorio de la cría de ganado, bajo ciertas condiciones de sanidad animal, establecimientos sin certificación de libre brucelosis. En realidad, este tipo de enfermedad del animal no solamente se encuentra en frigoríficos, sino en todo establecimiento, como dice ahí, que no tiene la vacunación periódica, no tiene un régimen ya sea del ganado vacuno, caprino, correspondiente, entonces es complicado este tipo de brote, ¿no? Ya que ya en La Rioja sucedió ya cerca del año 2000, 2005 había un brote de brucelosis y era complicado, ¿no? Entonces, por suerte, el SENASA, que es la entidad que se encarga de visitar a los pequeños productores, porque el problema es por los pequeños productores, ¿no? Los grandes productores tienen sí o sí la obligación de presentar los certificados para vender al nivel local, al nivel regional o al nivel de exportación. Pero el pequeño productor no tiene quizá la preocupación de vacunar periódicamente a sus animales y bueno, comete quizá la confianza o el exceso de confianza, es decir, que no están contaminados, no tienen brucelosis, pero después sí, la vacunación es obligatoria. Después no hay otro tipo de Basilio dice, Arcaris es otro tipo de enfermedad, dice, pues se ponen en contacto con trabajadores con animales enfermos de carbunco, con los cadáveres de los mismos, pastores veterinarios y sus asistentes matarifes, esquiladores, o sea, todas las personas que trabajan con los animales necesitan tener cierto uso de elementos de protección personal correspondiente, necesario, porque justamente
el animal tiene ciertas bacterias, ciertas enfermedades que por lo general no se transmite a la persona humana, pero por lo general, pero hay mutaciones de estas enfermedades, como pasó con el coronavirus, supuestamente, el coronavirus ya era una enfermedad de los animales, que quizá por algún metabolismo o algo que ha hecho transformar, que comenzó a contagiar y desgraciadamente nos tiene a todo el mundo desde hace un año y moneda, hace un año y medio casi, con todo esto de hacinamiento, como ha pasado con la gripe porcina o con otro tipo no tanto de pandemia, pero de enfermedades a nivel continente que ha perjudicado no solo a los trabajadores del sector, sino a toda la humanidad, ¿no? A toda la humanidad y todos los seres vivos. Bueno, hay mucho, fíjense que después dice, Cestodes, por ejemplo, se ha considerado expuesto al establecimiento precautorio de cría de ovejas que utilicen perros para la tarea de pastoreo. Entonces, es una enfermedad también de índole animal. En este caso, el control periódico del veterinario o del SENASA o de los pequeños grupos que van a inspeccionar a pequeños productores, permiten que muchas veces erradicar cierto tipo de enfermedades. Después de las tareas del agente de riesgos zoonóticos, no existe un criterio de posición certero para declararlo como enfermedad o como, digamos, agente de riesgo. Entonces es importante tener en cuenta que acá muchas veces no solamente el aporte nuestro, acá una actividad más veterinaria digamos que de higiene y seguridad, porque tenemos que entender que el profesional médico es el que tiene que evaluar y que tiene que proteger. Bueno, acá después hay tuberculosis, leptopsira, o otros tipos de enfermedades relacionadas con todo lo que es animales. En nuestra región, lo que más tenemos, digamos, la atención es con el tema del criadero de caprino, ¿no? Que es muchas veces no tan controlado como otros lados. Después viene virus amaríllicos, hantavirus está también en una época, digamos, en toda la zona cordillerana, más en el sur, provocó mucho desastre el tema del hantavirus. Digamos que son épocas cíclicas, 2, 3 años vienen sin ningún tipo de patología y después se incrementa, se dispara y después vuelve a bajar. Entonces, este tipo de patología a nivel bacteriológico o agente biológico o bacteriológico, digamos, complican todos los agentes que vinculan en el tema de la crianza de este tipo de animales o de roedores en cuanto al hantavirus. Como les decía recién, se da mucho por los bosques del sur, hay un brote importante muchas veces, hace, gracias a Dios, 3, 4 años que no hay brotes tan severos, pero perjudican, como le decía, no solo al trabajador, sino a toda la región. Desde la RT también se procura a las actividades agrarias acá en La Rioja a tener también cierta actividad de lucha contra la plaga, ¿no? Para que esa plaga no se propague y no perjudique al sector trabajador y al sector, digamos, agrícola de todo el pueblo, todo el sector o toda la zona. Bueno, esto es, fíjense, los códigos para distintos agentes de riesgos. Todos los riesgos tienen este código de 5 cifras, en este caso el 60.021, virus de hepatitis B. Profe,
Sí. Disculpe, no sé si está mostrando pantalla, yo estoy viendo los archivos nada No, más. yo tampoco no lo veo. Eso le estaba por decir yo también, profe. Sí, solo se ven los archivos. Quedó congelado. Perdón, perdón, Ahí está. perdón. Sí, Gracias, ahí profe. está. Ahí está, ahí No, se no, ve, profe. gracias a ustedes. Gracias. La verdad que yo No, está bien. he confiado que lo activé y no lo activé. Bueno, entonces, es el capítulo que yo le entregué por WhatsApp a gente de riesgo biológico. Habló de todo lo que es zoonótico, todo lo que es como brucelosis, todo lo que yo le dije recién en cuanto a enfermedades relacionadas con criadero de animales, con frigorífico, con actividades con mataderos, o sea, donde están mezcladas, donde los trabajadores tienen que trabajar con las vísceras de los animales, en cuanto al hantavirus que le nombraba recién, o sea, hay muchas enfermedades o mucha contaminación biológica que depende mucho del profesional médico, en este caso del veterinario, encargado del grupo empresarial, o si no, si un pequeño productor, del agente del Estado que tiene que controlar al pequeño productor para que la plaga no se propague ni en el pequeño ni en el grande productor. Acá hablaba del virus de hepatitis B, el virus de hepatitis C, que se contagian en cuanto a los trabajadores muchas veces de la salud y trabajadores de salud que pueden estar en contacto con fluidos contaminantes, sangre, semen, secreciones vaginales u otros fluidos corporales que con evidencia de sangre, criterio de profesional que intervienen en términos del artículo 3 del decreto 1338 del 96. Bueno, ahí, digamos, está amparando el decreto reglamentario 1338. Después dice trabajadores que presentarán servicios en los establecimientos de lo que existiera un antecedente de denuncia de enfermedades de notificación obligatoria conforme a la legislación sanitaria vigente. Fíjense que acá, vuelvo a repetir, cuando se habla ya de la parte de salud, se habla la parte de contagio, todos los trabajadores de salud, todos los trabajadores que están vinculados con este tipo de contagio, el que prima o el que más tiene que llamar la atención es la parte médica. La parte médica conoce y sabe los problemas que pueden derivar de este tipo de contaminación, más aún ahora con el tema del coronavirus. Existen muchas veces profesional de enfermería o personal de médico especializado en bioseguridad. Se conocen muchos protocolos que nosotros somos muchas veces vamos más a la prevención de accidentes que a la enfermedad profesional, porque hay muchas enfermedades o muchos términos médicos que el enfermero se capacita o el médico en la bioseguridad con mayor profundidad que cualquiera de nosotros. Por eso justamente yo le decía, cada equipo para entrar a un quirófano, para entrar a una terapia intensiva, a una unidad de terapia intensiva, una UTI, los protocolos que se cumplen, que se deben cumplir, y los métodos y los procedimientos están totalmente reglamentados y regularizados por estos tipos de profesionales de bioseguridad, ¿no? Hay una regla muy extensa y muy importante para poder cumplir, pero bueno, son parte de las enfermedades que tenemos muchas veces que exponerse, o el trabajador tiene que exponerse. Fíjese, virus de HIV, tuberculosis, virus de hepatitis A, o sea, todos estos virus están relacionados con el agente biológico. Acá al comienzo dice agente de riesgo biológico, hay un capítulo que yo se los pasé en el archivo adjunto, y que es muy interesante. Quizá, como le decía yo, cuando nosotros empezamos
trabajar de la parte de higiene y seguridad, poca vinculación tenemos con la parte médica, ¿no? Con la parte de salud pública. Sí, más estamos abocados a la parte de industria, a la parte de construcción, el agro, pero se mezclan actividades muchas veces, digamos, un sanatorio, un hospital, una clínica, dispone también de técnicos en emergencia, técnicos en emergencia prehospitalaria, que también tienen los riesgos, ya sea de enfermedad o de accidente laboral, porque son los que están en las ambulancias, son los que están en la 107, los 911, que van a la emergencia y como los bomberos están preparados para sacar de la emergencia, ya sea médica, en un accidente, a cualquier paciente para después derivarlos a la parte, digamos, totalmente profesional, como es una guardia, es una emergencia, en donde ya ahí los profesionales de la salud son los que más conocen del tema. Pero bueno, todo esto, el riesgo de agente biológico, pertenece o podemos también estar contaminados con ese tipo de riesgo. Y falta el riesgo, el químico, creo que también lo vimos. ¿A dónde lo encuentro? Agente, ese riesgo químico. Este agente de riesgo químico, ya lo pongo ahí para que ustedes lo vean. Cuando hablamos de químico, no solamente hablamos del químico farmacéutico, del químico en la industria, sino también de los agroquímicos, ¿no? El agroquímico ha hecho desastre en algunos lugares del mundo con el glifosato, con plagas, cada vez se mutan más las plagas, se hacen más fuertes, entonces tienen que ser más fuertes los agroquímicos para poder matar la plaga, y bueno, desgraciadamente eso perjudica también a los trabajadores que están en la actividad. Entonces dice acá agentes de riesgo químico, sustancias químicas no cancerígenas y sustancias químicas cancerígenas. Aquella sustancia química, dice, con CPM, a la medición resulta del 50% del CPM. La verdad que en este momento no me acuerdo la sigla, pero bueno, ya me va a salir la sigla en cuanto al tema médico. Es un porcentual de la parte de la concentración, por eso se considera expuesto. Si es un valor inferior a la sustancia, tiene notaciones dérmicas, sensibilizantes e irritantes, se considera expuesto. Aquella sustancia que tenga los valores CPM o CPT, dice, en la medición supera entonces los expuestos. Cuando no existan mediciones, hacer que la evaluación de riesgo de la cantidad de sustancia, frecuencia y tiempo de contacto, en tener en cuenta las notaciones dérmicas, sensibilizantes o irritantes, porque la parte de los productos químicos no cancerígenos tiene que ver con la parte, las vías de ingreso. La vía de ingreso, ¿cuál era la vía de ingreso? La respiratoria, la dérmica, por eso dice sensibilizante o irritante. ¿A qué? A la piel. Todo esto está hablando con el tema de la piel, con el tema, una de las vías de ingreso en cuanto Profe, disculpe. No sé si está leyendo, no lo veo yo el archivo. A ver. Me pasó lo mismo, tiene razón. Me pasó lo mismo. Entonces, Ahí está. sí. Ahí se ve de 10. Sí, ahí está. Lo que pasa es que yo Gracias. no lo apreté bien. Entonces, no, gracias a usted. Entonces, fíjense que en este caso, acá hay dos grandes grupos, las sustancias químicas no cancerígenas y las sustancias químicas cancerígenas. Por lo general, la mayoría de las industrias no declara o no se declara la sustancia cancerígena
porque no las hay. O sea, fíjense que son pocas en este caso el benceno, dice, acá para la parte de abajo dice en la B, el B1, benceno en los playeros de estaciones de expendio de combustible, en este caso la nafta, considerar lo expuesto. Si bien las mediciones registradas en diferentes estudios ambientales demuestran que no dan el valor cuantificable, la Superintendencia de Riesgo de Trabajo en números de requerimientos emplazó a la ART a que la notación dérmica es una de las razones por las que deberíamos asesorar al empleador, en este caso del dueño de estación de servicio, para que lo declaren como expuesto. Además, argumentan que la resolución de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo 85 del año 2019 refuerza este criterio. Una sustancia encapsulada que en el puesto de trabajo no toma ningún tipo de contacto, no expuesto, por ejemplo, venta de óxido de etileno en tubos sellados para esterilizadores. O sea, puede haber un producto muy complicado, en este caso, como decía recién ahí, el óxido de etileno, pero están encapsulados, o sea, están protegidos, no están expuestos, no es como la nafta que por más que el contacto sea mínimo, ahí el benceno está en los vapores de la nafta, digamos, el expendedor o el playero continuamente está aspirando ese tipo de vapores, y como decía recién ahí, aunque no las mediciones acusaron valores menores, porque por lo general el que trabaja en una planta distribuidora de combustible está más expuesto que un expendedor de combustible, porque ahí en la planta donde se elabora o se fracciona, las concentraciones son mayores. ¿O? Entonces, pero bueno, la superintendencia hizo una resolución y hizo una observación para que cualquier trabajador de playa, en este caso con respecto a la nafta, digamos, haga sus exámenes periódicos en cuanto a todo el aparato respiratorio, porque por el tema del benceno, y justamente necesita ciertos análisis posteriores para poder comprobar que los bajos niveles de benceno, ¿no? Esto refuerza, digamos, a los vendedores de combustible, no así, por ejemplo, estaciones de servicio que es solamente de GNC, estaciones de servicio de combustible a la cota nafta. ¿Ah? Los trabajadores de GNC están expuestos más al ruido. No sé si ustedes observaron el ruido que hace el gas cuando terminan de llenar un tubo de gas en el desconectar, ese ruido que es más o menos de 86, 87 decibelios, en cada instante que tiene que cargar el combustible, hace que el trabajador esté bastante expuesto a esos niveles, y más si es una estación de servicio que continuamente está cargando combustibles. Entonces sería importante también más adelante que la Superintendencia de Riesgo de Trabajo haga ese tipo de observación a las estaciones de servicio de GNC. ¿Ah? Se tendría que poner algún dispositivo, algún elemento que silencie el gas que queda, digamos, en la manguera, porque cuando se corta y se desconecta, el ruido o el silbido que hace el gas es bastante elevado, y los decibelios son también bastante elevados. Bueno, esto en el tema, por ejemplo, de sustancias cancerígenas. Fíjense que dice, si las mediciones dieron por valor cuantificable independiente del nivel de concentración, entonces se considera la exposición si las mediciones no verifican valor cuantificable, no detectado. O sea, es muy complicado cuando se trabaja con sustancias cancerígenas. Por eso, cada vez que uno habla de un químico, es necesario consultar las hojas de seguridad de ese producto químico. Todo producto químico tiene una hoja de seguridad,
esa hoja de seguridad es el DNI del producto. Le dice con qué está hecho el producto, el fabricante, el nivel de concentración, qué sucede si se está expuesto al fuego, qué sucede si está expuesto el trabajador o hay contacto con la piel, con los ojos. O sea, hace, digamos, un análisis completo, la hoja de seguridad del producto químico, si es, incluso digamos, los distintos, en distintas hojas de seguridad, tiene ciertas gráficas, que eso es la pictografía que tiene para poder saber si es corrosivo, si es explosivo, o si es, digamos, contaminante con respecto a la concentración. Tiene mucha información, una hoja de seguridad, y esa hoja de seguridad es necesario poder interiorizarse leyéndola, consultando, viendo las concentraciones, viendo la fórmula química, porque justamente en ese está el contenido, si es sustancia no cancerígena o cancerígena. Eso es con respecto a la parte química. Ahí termina, digamos, este pequeño apunte en cuanto al agente de riesgo químico. Y bueno, en esas 3 archivos adjuntos que le envié, está sintetizando, digamos, el tipo de agente o el tipo de problema que también tiene en cuanto a la contaminación. Y acá estaba el código, a ver. No, bueno, no está el código de este agente, pero a ver rápidamente, yo tenía abierto también hace un rato, estaba viendo uno, a ver si continúa abierto. A ver, no está abierto, pero acá tengo otro listado. Fíjense, creo que le mostré yo la vez pasada. Acá está agrupando, a mayor cantidad están todos los químicos, ¿no? Porque de acuerdo a la fórmula, está contemplado cada código, fíjense, desde aceites minerales, aceites carbohídricos, aceite clorhídrico, fluorídrico, fosfórico, aceite nítrico. O sea, todos los tipos de ácidos, perdón, todo tipo de ácidos, todo tipo de alcoholes, todo tipo de... en este caso, fíjense, en los agentes químicos, tengo el algodón en cuanto a como fibra, ¿no? Después tiene, vamos a la otra parte, que lo quería mostrar recién. Bueno, anilina, estaba leyendo recién yo. No están separados, no están discriminados de acuerdo a los agentes cancerígenos, porque hay después un listado más, menos extenso que donde están quizá vinculados los cancerígenos. ¿Dónde estamos? Bueno, todo código, todo el tema de agentes físicos, perdón, químicos. Acá está la otra lista. Agentes químicos, es una lista bastante extensa y bastante completa, ¿no? Con todas las actualizaciones que se incorporó en la última etapa. Hay fenoles, harina,
alcoholes, todo lo que es talco que se usa muchas veces para distintos tipos de industria. Está bastante completo el agentes químicos. El agente biológico, fíjense, también tiene su codificación, el agente biológico, y acá está el agente físico, el más conocido, el 90.001, el más conocido de todos los agentes físicos es el 90.001, porque el ruido está en la mayoría de las industrias, en la mayoría de los emprendimientos. Después el otro que también es muy utilizado es el tema de vibraciones del cuerpo entero, el 90.008, después iluminación insuficiente, el 90.006, ¿ah? Es uno de los más conocidos. Y después acá en el tema de los agentes químicos, el 4059, a ver si está acá. El 40, 100, a ver, 40, 41.000, 41.000. Cuarenta, 138. No, no está. 40.169. Los agentes químicos. Quería buscarle uno que uno muchas veces utiliza, pero no lo encuentro ahora. Y acá hay otros agentes, dice termohidrométricos u otros. ¿Ah? El calor, el 80.001. Después, a ver qué otro que te podemos encontrar bien acá, bien característicos. Aumento de presión intraabdominal. Bueno, este es muy de tareas muy específicas. Presión superior en la atmósfera estándar, presión inferior en presión atmosférica estándar. Hay mucho relacionado con industrias muy complicadas que muchas veces, como la industria minera, que están totalmente expuestas a todo tipo de riesgo. Yo no sé si el otro día le hicimos la separación de los grupos de la clasificación o clase A, clase B, clase C. Yo le estaba mostrando cómo se agrupan este tipo de distintas actividades. Y a ver, bueno, acá termina el listado en cuanto a agentes de riesgo. Estos agentes de riesgos, digamos, son los que generan el problema de enfermedades o salud. La salud laboral es, digamos, interferida por este tipo de agente. Acá está, el que yo les buscaba. El 40.159 y el 40.160. Siempre uno lo declara, y también el 58. 40.158, sustancias desensibilizantes de la piel. El 40.159, sustancias sensibilizantes del pulmón. El 40.160, sustancias sensibilizantes a las vías respiratorias. Fíjense que esas tres muchas veces son también la vedette en una declaración de agente de riesgo, porque cuando no sabemos, en este caso, humo de soldadura, y lo buscamos ahí en la gente, no está el humo de soldadura como listado. ¿Por qué? Porque una composición es algo complejo. Entonces nosotros agrupamos y ponemos entonces sustancias sensibilizantes al pulmón o a la vía respiratoria, y ya estamos cubriendo al trabajador con ese tipo de agente de riesgo. Entonces, cada año el trabajador es, digamos, en los exámenes periódicos es controlado cómo están sus pulmones, cómo están su vía respiratoria.
Entonces, hay distintas pruebas que se hacen con este tipo de sustancia sensibilizante a los pulmones o a la vía respiratoria, lo mismo que la sustancia sensibilizante a la piel, por eso se tiene que hacer un análisis completo de cada trabajador. Entonces, esos son, cuando nosotros tenemos, como le decía recién, un producto que no sabemos, no sabemos cómo calificarlo, clasificarlo, no solamente humo de soldadura, está expuesto, qué sé yo, a algunos tipos de gases, o con el material particulado como pequeñas partículas en cuanto al cemento. El cemento es un elemento muy volátil, entonces las personas que están trabajando haciendo el hormigón, es complicada su vía respiratoria, por eso se le puede poner el 40.160 o el 59, sustancias sensibilizantes a las vías respiratorias, así también como el algodón, las partículas de algodón en una industria textil. O sea, es una manera de poder declarar al trabajador que tiene ese tipo de contaminante. Y había otro, a ver, de otras violetas, ¿dónde estaba? Acá está, fíjense, el 40.004 en agente físico, radiaciones ultravioleta. ¿Quiénes son los que están expuestos a radiaciones ultravioleta? Y el trabajador del campo, el trabajador que trabaja, valga la redundancia, en el campo, que está expuesto todos los días, los 365 días del año al sol. Si bien se le da camisas manga largas, se le da un sombrero para poder mitigar el sol, pero fíjense, no sé si ustedes han tenido la oportunidad o si la van a tener, fíjense cuando van a un lugar donde están por cosechar aceituna o están por cosechar la vid o el nogal, o el mismo trabajador que, digamos, del pueblo, que el mismo emprendimiento es pequeño, entonces el mismo dueño cosecha sus frutas, se protege la cara, se protege con un trapo, envuelve todo el rostro y solamente se le ve los ojos al trabajador, y más en la época de verano. O sea, uno va a decir, pero ¿por qué se protege tanto si no le hace calor? Y sí, le hace calor, pero también la piel de ese trabajador que no se protege de los rayos ultravioleta, después queda muy atrofiada y muy sensible, porque justamente ha sido todo el día expuesto a las radiaciones solares. Por más que se use un sombrero, las radiaciones pegan en la arena o en el piso o en la tierra y rebotan las radiaciones ultravioleta hacia el rostro. Por eso los trabajadores se cubren el rostro. Se puede usar también todo lo que es bronceadores, pero lo más eficiente para los trabajadores, para los cosecheros, para el peón de campo, es envolverse el rostro con un trapo, y ponerse el sombrero y solo queda visible, como decía recién, la parte de los ojos y muy cercano a la nariz o al orificio nasal, una abertura para poder respirar. Entonces, de esa manera se protege el trabajador rural, porque justamente el 90.004, radiaciones ultravioleta, es algo inevitable, no se puede evitar. El trabajador necesita estar en el campo, necesita estar en la planta, necesita cortar las malezas, necesita cosechar, necesita arreglar la manguera de riego, necesita poder poner los implementos a las distintas plantas. O sea, esto no hace a que no se exponga diariamente. Entonces, de esta manera, mitiga ese tipo de radiaciones ultravioleta, pero se lo declara para que justamente, si se llegase a producir un cáncer a la piel, ya fue declarado y fue mencionado cuáles de los trabajadores están expuestos a este tipo de
digamos, de agentes de riesgo físico, ¿no? Que, como decía yo recién, es inevitable. No se puede evitar este tipo del trabajador. La construcción también lo van a ver totalmente enmascarado, tapado los rostros con, con un trapo o alguna remera que hacen que mitigar estas rayos ultravioleta. Bueno, con este tipo de resumen ya terminamos, o por lo menos avanzamos con todos los agentes de riesgo, ¿no? Estos agentes de riesgo, que le decía yo recién, ha permitido conocer un poco más lo que es la problemática o el problema de la higiene. La higiene o la salud del trabajador hace de que nos preocupemos por el trabajador, porque es evitable tanto el accidente como la enfermedad profesional. Es evitable, por ejemplo, el tiempo de que llega esa enfermedad o el tiempo de que se produce el accidente. ¿Por qué quiero decir esto? Porque sepamos también que trabajadores que toda la vida trabajaron en la construcción o toda la vida trabajaron en el campo, no tiene el mismo rendimiento corporal a los 40 años, a los 50 o a los 60 cuando se está por jubilar. Vamos a ver que un trabajador que estuvo en la industria de la construcción o que estuvo en el campo, su andar, su piel, su contextura física está mucho más atrofiada que cualquier trabajador administrativo, porque ese trabajador ha sido expuesto a casi todos los riesgos en la parte, digamos, laboral o parte diaria, porque el frío, el calor, la inclemencia del tiempo, en este caso, fíjense el viento que hace ahora, el calor que hace en los veranos, el frío que hace en la época invernal, está continuamente trabajando o deteriorando al trabajador en todo su organismo, y justamente el trabajador administrativo hace calor, tiene el aire acondicionado, hace frío, tiene la calefacción, o sea, está totalmente ambientado a los cambios climáticos, su lugar de trabajo, porque si no llega a estar ambientado, directamente ahí se habla del gremio, el gremio consigue, logra de que su lugar sea confortable. Y también es importante porque justamente ese trabajador administrativo, para que rinda las 8 o 10 horas, tiene que estar en un medio ambiente laboral confortable. Fíjense que ya vamos a volver también cuando hablemos del oído, hablemos de la iluminación, a los agentes de riesgo. En esta oportunidad yo le pasé este apunte y creo que les pasé otro más. Ahora la vamos a empezar a desarrollar y mañana vamos a continuar. Pero el oído humano es importante conocerlo. No, yo le decía hace un rato, no vamos a ser los especialistas en oído, en garganta, en nariz, o sea, no vamos a ser otorrinolaringólogos, pero no vamos a ser especialistas en el oído, pero vamos a conocerlo quizá un poquito más que cualquier trabajador, porque el otorrino es el que sabe de esto, ¿no? Nosotros solamente queremos conocer para poder protegerlo. Fíjense que el oído está separado en tres: el oído externo, el oído medio y el oído interno. Oído externo, oído medio, oído interno. El oído externo está constituido por la oreja o el pabellón auricular. La oreja o el pabellón auricular es, digamos, como si fuese una antena parabólica para el ruido, para el sonido, en donde justamente la forma ayuda para que pueda captar
todo tipo de ondas sonoras. Ese es el oído externo, y después dice un conducto auditivo y el tímpano. Entonces, a estos tres elementos forman o integran el oído externo. El oído medio está constituido por el martillo, el yunque y el estribo, ya mucho más, digamos, más delicado, más mecanizado también, porque hay un martillo, hay un yunque y un estribo. Fíjense que son piezas tan complejas y tan, ¿cómo le podría decir? Tan sensibles que justamente es necesario protegerlas. Y después un oído interno, que está integrado por el vestíbulo y la cóclea, que justamente ya está todo vinculado luego para la parte cerebral, ¿no? Este vestíbulo y cóclea están muy ligados ya internamente para las partes del cerebro, en donde va a producirse, digamos, la reacción o acción de acuerdo a lo que ingrese por el oído externo, pase por el medio, y luego conecte al vestíbulo cóclea, que van a decodificar todo tipo de sonido. Y también el oído interno forma parte del sistema nervioso, del sistema del equilibrio, ¿no? Por eso el equilibrio entre los dos oídos, la persona permite caminar, correr, mantener un equilibrio justamente con el buen funcionamiento de los oídos. Y ahí ahora, fíjese, para compararlo, para entenderlo, digamos que al oído externo se lo representa, este apunte lo representa de esta manera, muy práctica quizá, el que es el micrófono. Por ahí ingresa la voz, una canción por un micrófono. Entonces ese es el oído externo, es como un micrófono que captura las ondas sonoras. Al capturar las ondas sonoras y convertirlas en una corriente o pulsos eléctricos, ingresan a un preamplificador procesador, dice, ¿no? Este preamplificador procesador es el oído medio. Entonces, como si estuviésemos nosotros acá en un equipo amplificador de un conjunto musical, entra el micrófono a un preamplificador que interpreta estas señales. Yo las puedo corregir, la puedo ecualizar a esta señal del micrófono, y después estas señales del micrófono van a caer en un analizador de frecuencia. ¿Qué es el analizador de frecuencia? Es un aparato, parece raro, ahí con un montón de botoneras, un montón de botones, una botonera muy compleja y una pantalla. Entonces, lo que hace el preamplificador, o en este caso el decodificador de la señal acústica a señales mecánicas, es decir, yo recibí distintas frecuencias de la información y quiero que la interprete el cerebro de acuerdo a las frecuencias que yo la estoy analizando en este analizador, que es con que cumple la parte del oído interno. El vestíbulo y cóclea hacen de este tipo de analizador de frecuencia, para luego, como le decía yo recién, de acuerdo a la frecuencia, derivar las señales a las distintas interpretaciones del sonido, del ruido, ya sea si es una música y me gusta el sonido de la música, bailo, me muevo, levanto los brazos. O sea, la información que está decodificando el micrófono y que entra por el amplificador y después al analizador de frecuencia, van denotando distinta información, y esa información, una vez interpretada por el preamplificador y el analizador de frecuencia, envía a la señal para que el trabajador, o en este caso, sí, el trabajador, pueda
desarrollar la tarea que se le está solicitando. Y si el trabajador, por su trabajo propio, va perdiendo la audición o va quedando hipoacúsico, se va modificando el oído medio y el oído interno, significa que este trabajador está descuidando la salud de su oído. Entonces, obliga y digamos, permite que a partir de un cierto uso de elementos de protección personal, empieza a cuidar ya en el conducto auditivo, se inserta este tipo de protección para que no trascienda ese ruido o ese, o sí, un ruido o onda sonora que perjudica al oído medio y termina perjudicando al oído interno. De esa manera se va a tratar de proteger al trabajador. Y yo ya rápidamente también paso, después de interpretar el oído, fíjense, y con esto ya terminamos, nivel de presión sonora, acá dice cómo se va, a ver, ¿están viendo ustedes? Sí, ¿no? Sí, sí, están viendo. Fíjense que acá estamos observando cómo en un eje cartesiano, en el eje de la X, está la frecuencia, en el eje de la Y está el nivel de presión sonora, o sea, están los decibelios. Fíjense que desde que comienza la frecuencia de 20 hercios hasta más o menos 15 hercios, 20 kilohertz, el oído humano está, digamos, con ese ancho de banda, o sea, con ese espectro de frecuencia que puede utilizarlo digamos, para el trabajo, o puede usarlo a nivel recreativo. Fíjense que acá dice música, está un poquito con rojo por los valores donde están asignados. Hay un término con azul que es la voz, y después hay una línea de punto, que esa línea de punto dice riesgo de daño. Todo esto que está riesgo de daño está ya por un valor de valores de decibelios. Fíjense si vamos a la escala de las X a los mayores a 90 o 100 decibelios o dBA. Acá dice dB, pero nosotros tendríamos que después completar que es dBA audible al oído humano. Y bueno, entonces, y acá hay un umbral del dolor a los 140 dBA, que ese umbral de dolor está, digamos, conformado desde los 50 ciclos o 50 Hz hasta los 10 kHz o 15 kHz. Ese umbral de dolor se consigue o desgraciadamente está expuesto un oído cuando hay una explosión, cuando se está cerca de una explosión de qué sé yo, de cualquier tipo de dispositivo, como por ejemplo esa bomba de estruendo. Hay gente que utilizando bomba de estruendo ha quedado sin audición por varios minutos, por varias horas, porque ha pasado el umbral del dolor. Entonces, al pasar el umbral del dolor, esa persona perdió temporariamente el poder auditivo. Entonces, ya nosotros vamos a tener oportunidad de hablar mañana con este espectro, con esta voz que dice acá, con el riesgo de daños y umbral de dolor, porque justamente necesitamos conocer hasta qué punto el trabajador puede estar expuesto. O sea, la música a muchos decibeles o dBA también pasa a ser perjudicial, fíjense, porque la música es la que puede llegar a dañar no solamente una explosión, una detonación de alguna pirotecnia o de algún polvorín que está construyendo caminos, sino que este umbral de dolor puede ser, como le decía yo, una máquina industrial muy poderosa en cuanto a potencia. Sucede mucho en la industria minera,
donde está el molino, donde separa, donde rompe la piedra, y esa piedra con el mineral trata luego de ser, digamos, seleccionada para poder empezar a separar la piedra del mineral. Entonces se pasa muchas veces el riesgo de daño, llegando a umbrales de dolores, por más que uno tenga protectores auditivos, ¿no? Entonces, esto vamos a analizar ya mañana, este apunte y el otro apunte que le mandé, para poder empezar a ver el riesgo físico. Como le decía, ¿por qué se ve esto? Porque justamente es el riesgo físico, el del ruido, es el más general que existe en cualquier industria, ¿no? En cualquier fábrica, en cualquier industria del rubro que sea, hay motores, el motor genera ruido. En la industria del agro hay motores de explosión, que el motor genera ruido. En la industria de la construcción también hay motores, hay hormigonera, hay piedra amoradora, piedra esmeril, esas generan ruido, entonces también genera ese tipo de exposición a este agente de riesgo. Bueno, eso quería comentar, esto quería informarles, yo les pasé los dos apuntes de oído. Mañana abordaremos ambos y nos podremos también empezar a conocer los distintos dispositivos que tienen para proteger estos umbrales, o para no conseguir llegar a un umbral de dolor y estar cerca del límite, pero usando un elemento de protección personal. ¿Ah? Y acá, en este cuadro, que también no solamente está, digamos, en este apunte, este cuadro está en la resolución de la superintendencia, o sea, muestra que quiere ver, que quiere proteger al oído humano, pero tengo que conocerlo internamente. Bueno, chicos, ya mañana continuaremos con este apunte o con esta temática. Hoy lo dejo. Cualquier cosa, mañana a las 10 de la noche seguimos con este tema, y cuídense. Cualquier cosa, llegase a tener otro apunte, otra bibliografía relacionada al tema, les paso durante el día, o a la noche les muestro y se las adjunto luego en el grupo de WhatsApp. Que anden bien, que tengan una buena jornada mañana. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe, que esté bien. Buenas Hasta noches, luego, Augusto. Hasta luego. cuídense. Buenas noches.